Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A20 versus al Honor 8X. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glasstic 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como puedes apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V, en comparación con el Infinity U del A30, un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tiene notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Si recuerdas el Honor 8 presentado hace un par de años, seguramente te resulte muy familiar el 8X. Es bastante similar, con la diferencia de que ahora las cámaras están en vertical y no en horizontal, además de su pantalla. Este dispositivo en este caso cuenta con un cuerpo completamente de cristal con marco de aluminio. Sin embargo, este terminal en mano es ligero, su diseño es estilizado y elegante, pero los inconvenientes que presenta son varios. Por ejemplo, el dispositivo se puede romper con una sola caída y además se ensucia con mucha facilidad. El Honor 8X pide a gritos una funda, pues no solo se ensucia con facilidad, sino que además en superficies ligeramente inclinadas se va deslizando poco a poco, un auténtico peligro. Presenta unos marcos reducidos en sus laterales, pero en su parte inferior no lo es tanto, como puedes apreciar en las imágenes. En sus dimensiones nos encontramos con 160.4 x 76.6 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. El Samsung A20 estará disponible en diferentes tonalidades dependiendo del país en donde te encuentres. Entre estos tonos tenemos el negro, azul y rojo. En el Honor 8X nos encontraremos con 4 versiones en su tonalidad, como lo son negro, azul, rojo y púrpura, que dependiendo de tu país estarán disponibles. Por lo menos en Colombia los colores del dispositivo más comunes son el negro y azul. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para las tarjetas Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar el Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece una velocidad de transferencia de archivos más rápida que los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados, que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. En el Honor 8X tendremos los botones de bloqueo, subir y bajar volumen en su lateral derecho, que además cuenta con los botones de navegación en su pantalla. Este dispositivo cuenta con el puerto micro USB 2.0, que ya es algo anticuado a estas alturas del partido, una mala decisión de la empresa teniendo en cuenta que el Honor 8 lanzado ya hace unos años cuenta con el puerto tipo C, lo cual mejora significativamente el tiempo de carga y velocidad de transferencia de datos. Posee un puerto jack de 3.5 milímetros en su parte inferior, el cual funciona para conectar audífonos, que en lo personal me agrada bastante. Junto a este se encuentra el puerto micro USB y su altavoz. Para finalizar este apartado encontraremos el lector de huellas en su parte posterior, con una ubicación agradable y que está lejos de las cámaras, lo que nos ayuda a que no ensuciemos tanto estas al desbloquear el teléfono. Dicho sensor funciona adecuadamente, es rápido, muy sensible, no tan sensible como terminales gama alta, pero funciona bien para su precio.
Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio para elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB. Para el Honor 8X nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 8X, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con las tarjetas microSD de hasta 256 GB. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core, que corre a 1.6 GHz, con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial, es suave en navegaciones básicas y rápidas cuando se cargan aplicaciones. Sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas periodos más prolongados, pero no alcanzarás niveles incómodos, y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. Para el Honor 8X, en el lado del procesamiento hay un procesador Kirin 710 que corre a 2.2 GHz, claramente es de rango medio, el cual ofrece potentes núcleos de CPU Cortex A73, pero una GPU de gama inferior, Mali G51. La diferencia en cuanto a rendimiento es inexistente con respecto al P Smart Plus o el Mate 20 Lite, por lo que el precio hay que explicarlo por otras ausencias que sí son importantes y que mencionaremos más adelante. El Kirin 710 es equivalente al Snapdragon 660, aunque como hemos podido comprobar en otras ocasiones, se muestra bastante superior en cuanto a eficiencia y autonomía. Este procesador en juegos es donde tenemos algo netamente positivo, pues hay un salto importante, ya que con este terminal hemos podido jugar a juegos como PUBG Mobile con los gráficos al máximo y sufriendo pocos saltos de fotogramas por segundo. Es decir, si vemos una serie de lag en algunos momentos, pues como es de esperar, este procesador no está hecho para un uso tan arduo. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. En la prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono pasa incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. Con una batería de 3750 mAh, el Honor 8X no tiene problemas para sobrevivir un día completo, incluso con el usuario más exigente. Un segundo día de uso completo será difícil de obtener con este dispositivo, pero si eres una persona a tomar muchas fotos y jugar mucho en el terminal, ni el día entero podrás tener de autonomía. Es para resaltar que si por alguna razón no tienes suficiente batería, el Honor 8X se empaqueta en dos modos de ahorro de energía. Con el primero limitaremos la actividad en segundo plano, reduce los efectos visuales y desactiva la sincronización del correo electrónico para ahorrar energía. Con el segundo modo de ahorro, el cual es el Ultra, es más extremo, pues este limita el teléfono a una sola sección de aplicaciones para extender en gran medida la vida útil de la batería hasta varios días si es necesario.
En el Samsung Galaxy A20 tendrá de fábrica el software Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de Samsung, One UI. El Honor 8X corre con la versión del sistema operativo Android 8.1, el cual está cubierto por la capa de personalización EMUI 8.2. El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decente y biseles delgados. También puede usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podemos reproducir videos de YouTube y Netflix a una resolución de 720, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch en donde se encuentra la cámara principal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. El Honor 8X tiene una pantalla LCD de 6.5 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080, produciendo una densidad de 397 píxeles por pulgada. Incluso dado el gran tamaño de la pantalla, la resolución Full HD Plus es lo suficientemente nítida. Los colores del panel también aparecen en el fervor apropiado, lo que da como resultado imágenes brillantes y vivas, incluso a plena luz del día, donde podremos apreciar su panel con bastante claridad. Este terminal es bastante grande, pero por fortuna al reducir sus marcos lo hace ser un poco más compacto de lo que habría sido hace un par de años. Pero bueno, el tamaño y la diagonal siguen siendo bastante grandes, lo cual hace difícil interactuar con el móvil con una sola mano. Es casi obligatorio, diría yo, manejarlo con dos manos en muchas circunstancias. Por último, y no menos importante, hablaremos de su muesca, la cual es bastante grande, pero no es tan grande como para impedir que aparezcan todas las notificaciones e iconos necesarios en la zona superior, al lado de esta. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles que forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en su parte superior, mientras que los modos como panorama, Pro, Live Focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen el lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece es adecuado, se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos, no es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. Para no perder el paso en la gama media, el Honor 8X llega con dos sensores en su cámara principal, que son de 20 y 2 megapíxeles, siendo este último encargado de adquirir datos de profundidad para el efecto Book, acompañado de una apertura focal de 1.8. En la cámara frontal nos encontraremos con un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.0, sensores con los cuales podremos obtener unas imágenes realmente buenas, ofrece muchos detalles en tomas bien iluminadas y nunca tuvo problemas para encontrar la exposición correcta. Sin embargo, el procesamiento del dispositivo puede sobresaturar los colores algunas veces, o al menos así es como se ve en la pantalla del teléfono. Las imágenes en su mayoría aparecen con colores vibrantes, que se verán muy bien en las redes sociales. Como suele ser el caso, el rendimiento con poca luz es un punto débil para el Honor 8X. El ruido se arrastra rápidamente, incluso en imágenes bien expuestas, lo que da como resultado zonas con sombras y manchadas en lugar de negros nítidos.
Sumado a todo lo anterior, este terminal cuenta con reconocimiento facial, el cual difiere con respecto al Face ID en que el desbloqueo de Huawei sí funciona incluso si no miras a la pantalla. En la práctica, esto supone que cualquiera puede forzar el desbloqueo con solo apuntar el móvil hacia tu cara. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A20 es de 525.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.048 pesos mexicanos, que a su vez son $159, que equivalen a 142 euros. Para el Honor 8X es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.201 pesos mexicanos, que a su vez son $214, que equivalen a 188 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A20 le gana al Honor 8X en diseño, botonera, batería, software y precio. Por su parte, el Honor 8X le gana ampliamente al Samsung A20 en los siguientes aspectos: personalización, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Pese a ser dos terminales que se asemejan un poco en su costo, la diferencia es bastante amplia, pues el Honor nos presenta en su modelo 8X un dispositivo realmente funcional, con un procesador, cámara y pantalla difíciles de alcanzar, herramientas con las cuales logra vencer en este enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.